va y viene. Ahora me pueden enviar sus preguntas, sus comentarios a mi Twitter personal, Jorge Ramos News. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de determinar que el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, sí puede ser candidato a la presidencia. El problema es que el gobierno del presidente Hugo Chávez lo tiene inhabilitado. A pesar de esto, ayer sábado Leopoldo López anunció su intención de convertirse en el candidato único de la oposición y nos acompaña vía satélite desde Caracas, Venezuela. Leopoldo López, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Señor López, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido que usted sí puede lanzarse como candidato a la presidencia en Venezuela. Pero ¿qué pasa con el gobierno de Hugo Chávez si él insiste en que usted sigue inhabilitado? ¿Quién tiene la razón? Bueno, primero brevemente un contexto. Yo fui alcalde del municipio de Chacao, en la capital de Caracas, durante 8 años. En el 2008 me presenté como alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. Tenía 70% de apoyo popular. Como no me podían ganar por la vía de los votos, inventan una inhabilitación administrativa, un proceso que sin juicio, sin haber sido condenado, me saca de la contienda electoral. Lo acusan de corrupción, según los chavistas, ¿no? Lo acusan de corrupción. Sí, pero si hubiese habido algún tipo de delito, tuvo que haber habido un proceso penal, nunca lo hubo. Y no lo hubo porque no hubo delito, porque mi único delito fue tener 70% de apoyo popular para ser el alcalde metropolitano de Caracas. En ese momento inicio la búsqueda de la justicia fuera de Venezuela en el ámbito internacional, como lo permite la Constitución venezolana y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Venezuela es parte. Logramos una victoria a nivel de la Comisión Interamericana y luego fuimos a la Corte Interamericana, que es la corte de mayor jerarquía en todo el continente en materia de derechos humanos. En marzo fue la audiencia, a lo largo de todo el proceso participó activamente el Estado venezolano. En marzo, por ejemplo, llevaron una delegación de 25 abogados a la defensa en San José de Costa Rica y la semana pasada finalmente supimos la decisión de la Corte, una decisión que es muy clara, muy tajante, ordena la restitución de mis derechos políticos de manera inmediata y le solicita al Estado venezolano y al Consejo Electoral que permita la admisión de mi candidatura. De esta manera, Claro, ese es el problema, el presidente Hugo Chávez. Eso es lo bueno. Usted escuchó lo que dijo el presidente Chávez, dijo, el corte de mi cabello vale más que esa corte, dice, no vale nada, es un cero a la izquierda. Y esa es mi pregunta, señor López. El gobierno de Hugo Chávez insiste en que usted sigue inhabilitado, pero usted sigue insistiendo en que va a lanzar su candidatura. ¿Qué va a pasar? Claro que sí. Bueno, yo estoy victorioso en justicia y en derecho. Yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como me lo permite la Constitución, como lo permite el hecho de ser un ciudadano latinoamericano, y obtuve una victoria clara, contundente, que me da mis derechos. Yo no pienso entregar mis derechos. He venido luchando por ellos para conquistarlos y en este momento nosotros no podemos retroceder. El Estado venezolano tiene una pretensión autoritaria, pero nosotros estamos cargados de justicia, estamos cargados de la verdad y vamos a ir adelante. Y además el planteamiento nuestro es muy claro. Lo que estamos planteando es participar activamente en el proceso del año 2012 para la elección del próximo presidente de la República. Nosotros lo único que hemos planteado es competir en igualdad de condiciones, competir en derecho, en justicia, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con ánimo, con entusiasmo y con la convicción de saber que vamos a impulsar una mejor Venezuela. Las elecciones primarias en Venezuela son el 12 de febrero. ¿Qué pasaría si usted resulta ser el candidato de la oposición y después el gobierno de Hugo Chávez insiste en que es un candidato ilegal? ¿No es irresponsable lanzarse, a pesar de que otros candidatos tendrían la posibilidad de buscar la presidencia sin ningún tipo de problema legal? Bueno, eso es como decirle a cualquier víctima de derechos humanos que es irresponsable salir a conquistar sus derechos. Los derechos se conquistan, se luchan por ellos y se avanzan. Yo tengo el derecho político, el derecho humano, el derecho de participar. Y nosotros lo que le vamos a plantear es a los venezolanos que tomen ellos una decisión, porque la decisión está en las manos de los venezolanos, no está en unas instituciones que están en este momento a las órdenes del Ejecutivo Nacional para utilizarlas, para atropellar, para quitarle los derechos a los venezolanos. Yo no soy el único venezolano en esta circunstancia. Inhabilitados somos 800, pero hay miles y miles de venezolanos que han sido atropellados en sus derechos. Los estudiantes que se han tenido que coser la boca para obtener su derecho a una educación de calidad, los enfermeros, los trabajadores que han sido votados sin ningún tipo de justificación, sino por razones políticas, los que han sido confiscados, expropiados. Es decir, la práctica del Estado de atropellar a los ciudadanos en su derecho ha sido algo que ha pasado durante los últimos años. Y nosotros no pensamos retroceder en la conquista de nuestros derechos humanos, los derechos políticos. Si usted resulta ser el candidato único de la oposición, ¿usted confía en el sistema electoral en Venezuela? El presidente Chávez lo controla casi todo en Venezuela.
¿cómo va a confiar en un sistema en el que las personas que cuentan los votos son chavistas? O sea, ¿cómo va a ganar así? Mire, no, muy buena pregunta y yo le agradezco. Yo confío en el pueblo venezolano, porque vamos a unas elecciones en donde va a ser la gente la que decida. Y para ganar necesitamos dos cosas, que las tenemos y las vamos a tener cada vez con más firmeza, con más claridad. Uno, la mayoría de los votos. Y segundo, la capacidad para defender esos votos en cada centro de votación, en cada mesa. Estamos determinados a ganar, estamos determinados a hacer de esta nueva mayoría una realidad en Venezuela. Y esas son las transformaciones políticas que se dan en los países. Yo le quiero decir a las hermanas, a los hermanos de América Latina, que volteen su mirada a Venezuela. Venezuela está en las puertas de un cambio. Yo sé que hay gente que cree que esto no es posible, pero créanme, es posible. Así como no creían que los cambios que se dieron en la primavera árabe eran posibles, así se pueden plantear los cambios en Venezuela. Un pueblo que se levanta con espíritu democrático, con espíritu de participación, sin violencia, sin una intención distinta a la de hacerse sentir por un proceso electoral. Eso es lo que va a ocurrir en el año 2012 en Venezuela. Señor López, JJ Rendón, el asesor político, en una entrevista con el diario El Miami Herald, ha dicho que para ganar ustedes en la oposición tendrían que conseguir votos chavistas. Él cree que esta es la última oportunidad de la oposición para ganarle a Chávez y que para ganarle a Chávez tendría que ser de una manera contundente porque si no, él no va a aceptar una derrota. ¿Coincide usted con esto? Totalmente, coincido totalmente y nosotros tenemos que buscar la inmensa mayoría de los venezolanos, buscar cuáles son los temas que nos unifican. Si nos mantenemos en la división oficialismo-oposición, perdemos. Si nos metemos en la división presente-pasado, perdemos. Nos tenemos que ubicar en los que quieren transformar a Venezuela y los que quieren el continuismo. Y esa transformación nosotros la visualizamos que hay temas que nos unen, por ejemplo, la inseguridad. Venezuela se ha convertido en el país más inseguro del continente americano, de una manera sin ninguna justificación, un tema que une a la inmensa mayoría de los venezolanos. La posibilidad real de sacar a los venezolanos de la pobreza, a pesar de las oportunidades perdidas, Venezuela sigue siendo un país con más de la mitad de las personas en situación de pobreza, otro tema que nos une. Y finalmente, un tercer tema fundamental para nosotros que tiene que ver con nuestra relación con América Latina, es la generación de un modelo económico que impulse empleos, muchos y buenos empleos. Hoy en Venezuela hemos convertido la economía en una economía adicta a las importaciones, en donde se ha destruido la producción nacional. Nosotros vamos por una producción nacional que genere empleo, fortaleza, futuro, y vamos a ir hacia una inmensa clase media que pueda garantizar todos sus derechos. Y termino con esto, señor López. ¿Sería posible el panorama en el que los venezolanos en el exterior pudieran definir la elección del próximo año en Venezuela? Sí, muy importante, agradezco la pregunta. Fuera de Venezuela hay más o menos 1 millón de personas, 1 millón de venezolanos que han salido. Primera vez en la historia de nuestro país, desde que somos república, que se da una ola de emigración. Pero eso no hay que verlo como algo negativo, es algo que es una realidad. Yo le hago un llamado a todos esos venezolanos que nos están viendo, que están fuera de nuestro país, que están en Estados Unidos o en América Latina, que asuman también la conciencia de su responsabilidad para el cambio. Inscríbanse para poder votar, para poder no solamente participar en las primarias, sino en el proceso electoral del 7 de octubre. Hay una página muy buena de unos jóvenes que la están impulsando desde Estados Unidos, venezolanos, se llama votadondesea.com. Es una iniciativa en donde hay distintas piezas de información que están a la disposición. Nuevamente, los invito a votar, a ser parte de este proceso de transformación emocionante que se está dando en nuestro país. Leopoldo López Garas por hablar con nosotros. Muchas gracias.